estudió el máster de caminos en la Universidad de Cantabria y ahora trabaja en el IH Cantabria, que es Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Además de todo esto, deciros que, bueno, lo puse en un correo y seguro que lo habéis visto en las redes sociales y las consultáis. El año pasado el mejor trabajo fin de máster, no sé qué categoría. Y él nos va a contar un poquito de qué va su TFM, qué está haciendo ahora más o menos y un poco de su experiencia en estos años que han pasado desde que salió hasta que está ahora dando la conferencia en la que vais a ¿vale? Pues nada. En primer lugar, buenas tardes a todos. Vosotros los conozco, hemos vivido aventuras juntos durante esos 4 años en la escuela. Y nada, como ha dicho Ángel, voy a presentar un poco cuál ha sido mi trayectoria desde que terminé aquí en la escuela, todo lo que he conseguido estos años, tanto a nivel académico como a nivel personal. Y en segundo lugar voy a presentaros el proyecto del TFM, en el cual fui ganador de ese premio de mejor calidad y contenido. Bueno, como os he dicho, en 2010 acabé el grado de Ingeniería Civil aquí en la escuela y por motivos familiares pues tuve que trasladar a Santander y allí estudié el máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Allí tuve la gran suerte y sobre todo buena formación recibida aquí en la escuela y conocí a uno, el que actualmente es mi jefe y fue mi tutor durante todo el desarrollo del trabajo final. Y principalmente por ese afán de que un TFM, un trabajo fin de grado, no se quede solo en un mero trámite, sino las ganas de aprender, de conseguir algo. Mi objetivo era conseguir pues, poder presentarlo en un concurso, poder, pues como quien dice, dar pecho del trabajo que hice, que no solo se quede, como he dicho, en un cajón, sino para seguir adelante con ese trabajo fin de máster de temática en el desarrollo profesional. Al conocer a Manuel del Jesús, mi tutor, me planteó el formar parte del grupo de Clima Marítimo y Cambio Climático en el Instituto de Hidráulica Ambiental y principalmente toda la gestión hidrológica y de inundaciones. Y allí, pues bueno, sigo aprendiendo, como quien dice, y ya llevo pues casi 3 años en el instituto. Como ha dicho Ángel, el año pasado me concedieron el premio y a base de ganar el premio, pues bueno, este trabajo no solo ha sido presentado a nivel nacional, sino que ha sido presentado a nivel internacional, en un congreso celebrado en Trento, del IH. Voy a presentar un poquito lo que es mi empresa, a lo que nos dedicamos. Multidisciplinar, en el que lo componemos 150 investigadores. Otra parte y otra parte nos dedicamos a la y esta se compone principalmente de 3 temáticas: hidrobiología y gestión ambiental, clima y energía e infraestructuras y una serie de cosas. Mi grupo de investigación, como he dicho antes, clima marítimo y cambio climático, aunque el nombre no diga mucho a lo que me dedico. El grupo de clima marítimo y cambio climático se compone de 3 subgrupos. Un
un subgrupo que se dedica a impactos, principalmente sobre las costas, otro grupo que se dedica al clima marítimo, propiamente dicho, hacer olas, y otro pequeño grupo de 4 personas que nos dedicamos a la hidrología. A la hidrología, a las hidráulicas. Y bueno, al mando está, algunos sonará, Íñigo Losada, a nivel nacional e internacional como ingeniero de caminos. Es posiblemente el mejor en todo el tema marítimo, y lo que hace decir a Íñigo pues que sea uno de los mejores ingenieros del mundo, pues es los premios que le hayan concedido, tanto a nivel nacional como internacional. Para mí, como quien dice, trabajar para él es un orgullo. Una persona así y aprender de ella, pues imagino que lo entenderéis. El otro jefe que tengo, que se dedica más a la parte de hidrología, es Manuel del Jesús, un investigador muy joven, discípulo de Iturbe, posiblemente el mejor hidrólogo que hay en el mundo, y él, bueno, es el que trabajo principalmente. Y H. Cantabria, pues bueno, la joya de la corona, un tanque, una piscina de 30 por 44 metros, con 64 palas, incluso es capaz de generar corrientes. Ahora mismo esto es la joya de la corona, como quien dice. Un proyecto emblemático a nivel internacional. Y por ello, bueno, este es el canal en el que solo se genera oleaje para simular tsunamis. Y el año pasado, debido a todo este trabajo que lleva haciendo el IH 10 años, pues recibimos el premio como proyecto europeo, o sea, proyecto emblemático a nivel europeo. Es decir, que los 10 años que lleva el IH se han hecho bien. ¿Y a qué me dedico yo? Pues bueno, actualmente me dedico a la gestión hidrológica, puramente es el tema principal, tanto de mi trabajo trabajo fin de máster, como del trabajo profesional. Ahora mismo estamos involucrados en proyectos principalmente analizando el cambio climático en las cuencas, principalmente por el tema hidroeléctrico. Sudamérica, prácticamente toda Sudamérica está llena de hidroeléctricas, y es muy importante saber cómo se van a comportar los cauces por el cambio climático. Entonces, para ello hacemos una simulación hidrológica tanto a nivel regional como a nivel de cuenca. Ahora mismo estamos simulando a la vez 5 países del tirón con un modelo hidrológico macroescalado, y luego pues, nos dedicamos a estudiar cuencas pequeñitas que en realidad les interesa a los países cómo se van a comportar. Y luego otra parte a la que me dedico es a las inundaciones, algo que empezó a gustarme desde que estaba aquí, gracias a Antonio Garrita, en ese trabajo proyectual de cuarto. Y bueno, ahora voy a explicaros lo que es mi TFM. Puede ser que haya conceptos que os suenen, porque si habéis hecho la mención de hidrología en el grado os tiene que sonar, porque el trabajo proyectual de cuarto es parte de este trabajo. Y otra parte que, bueno, que es la innovación que tenemos en este TFM. La presentación se basa en 4 puntos: en introducción, metodología, resultados y conclusiones, y se va a centrar principalmente en la metodología. Esta metodología, pues como he dicho, se ha publicado ya en la revista Obras Públicas, se ha publicado se ha presentado en las jornadas de Ingeniería del Agua en Coruña el año pasado, y hace unos meses se presentó en el IHR Congress celebrado en Trento. Como he dicho, voy a centrarme en la metodología y sobre todo en los resultados. El estudio se basa principalmente en analizar una metodología actual y en la que se usa en los estudios de inundación, es
decir, la que habéis visto o hemos visto con Antonio en el TP, y una metodología nueva que nosotros hemos propuesto. Se centra este estudio en las inundaciones, que es el fenómeno que más afecta negativamente a la población, tanto a nivel personal como material. Al final es el fenómeno natural que más muertes provoca en España. Por eso la necesidad de elaborar estudios preventivos de inundación mediante esos estudios de riesgo que realizamos, y sobre todo hacernos 3 preguntas. Es decir, ¿cómo influye la longitud y la densidad de los datos? Hay veces que en estudios hidrológicos no tenemos datos. Entonces la calidad de los estudios puede ser afectada, y es afectada. Los MDT que utilizamos, porque es principal, si no tenemos lo que es el terreno, ¿cómo vamos a inundar? Es obvio que tenemos que tener un modelo digital del terreno bien hecho. Y otra pregunta que nos hacemos es si la metodología actual que se usa en los estudios que realizamos en cualquier pueblo está del lado de la seguridad. Pues estas 3 preguntas son principales para el desarrollo de todo el proyecto. El estudio se centra en una localidad que a lo largo de los años pues, ha sufrido un montón de inundaciones. Estas inundaciones son del 2010, y por ello decidimos hacer esta inundación en los corrales de Buelna. En los corrales de Buelna está a su paso el río Besaya, y pues bueno, las inundaciones que cuando haya avenida, algunas veces la población se ve afectada por estas riadas. Lo primero que hicimos fue analizar cómo ha evolucionado el cauce, es decir, está claro que las inundaciones se producen por el efecto natural, pero también es porque el hombre metemos mano al entorno. Y veíamos que a lo largo de los años el trazado del cauce había sido alterado. Es decir, se habían realizado canalizaciones, se habían realizado azudes. Entonces, al final, esto afecta, no solo es el fenómeno natural. Por ello, los objetivos principales, o el objetivo principal, es la evaluación de la influencia de la metodología y los modelos digitales del terreno en la generación de mapas de inundación. En una primera parte, comparamos los datos que normalmente tenemos a disposición en el IGN. Tenemos MDTs basados en LIDAR y otros basados en la base topográfica armonizada. Pues vamos a ver qué diferencias hay entre un modelo y otro. Después, otro de los objetivos es generar un MDT de alta resolución. Y ya pasando a lo que es la hidrología, densificar los pluviómetros que hay, porque había muy pocos en la cuenca, ya lo veréis. Generación sintética de series temporales, aquí ya entra lo que es la metodología que proponemos. Por supuesto, reconstruir la mancha de inundación y comparar. Esa comparativa de la que os he hablado. ¿Y qué pasa con nuestra metodología que proponemos y la metodología que se usa normalmente? Y después, pues bueno, esto era un poco darle color al TCM, finalizarlo bien, haciendo los mapas de riesgo, vulnerabilidad y exposición. Los datos de los que disponemos son datos LIDAR a 25 metros, del IGN, y la base topográfica armonizada que nos proporcionó el Gobierno de Cantabria, a unos 5.000. Serie de precipitación, 42 años y datos foronómicos para poder calibrar el modelo. Como he dicho, la primera pregunta es ¿qué datos de terreno estamos utilizando? ¿O qué vamos a utilizar? Pues vamos primero a comparar. Comparamos el LIDAR a 25 metros y la base topográfica armonizada. Es decir, obtener el MDT a partir de la base topográfica, es decir, curvas de nivel y líneas de rotura.
y había diferencias. Es algo que no me sorprendía, porque en TP con Antonio ya veíamos que el LIDAR a veces no se comportaba bien. Si teníamos masas forestales o cauces, el LIDAR no llegaba al fondo o se quedaba en las hojas de los árboles. De aquí las diferencias que vemos. Aquí una masa forestal y aquí pues masas de agua. Entonces está claro que cuando queremos utilizar en inundación MDTs ya elaborados hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no se corrigen. Y uno de estos modelos pues, lo utilizamos para determinadas cuencas. Sabíamos que al delimitar las cuencas no iba a afectar mucho de coger uno u otro. Pero cuando trabajamos a gran escala y con MDTs que resampleamos, es decir, disminuimos la resolución, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque ahora mismo en un proyecto que estamos haciendo, por el resamplear un MDT de 30 metros, subirle hasta 500, porque estamos haciendo un modelo a gran escala, pues había cuencas que se nos iban, que no eran reales. Por lo tanto, había que modificar ese MDT. Por eso os digo que el día de mañana que os dediquéis a esto, no cojáis lo primero que tengáis, que podéis pegar del IGEM, que pues bueno, es una entidad a nivel estatal importante. Pues bueno, ya veis las diferencias que podemos encontrar. Y por último, en cuanto a modelos digitales, para un estudio de inundación hay que tener un MDT pues, de alta resolución. En el TP de cuarto usamos un MDT de alta resolución a partir de datos LIDAR. Lo mismo, estos datos LIDAR hay que tratarlos. No los podemos coger, meterlo en GIS y sacar el modelo. No. ¿Por qué? Pues que encontramos irregularidades como estas. Estas eran de las pequeñas, en las que había puntos dentro del cauce que no tenían que estar. Por lo tanto, corregimos, o aquí podemos ver un azud que lo está cogiendo también. O la carretera, en el que cuando haces el modelo es un dique, es decir, ahí se te va a quedar todo el agua. Entonces, tratamos el MDT para conseguir este modelo digital del terreno de alta resolución. La densidad de puntos era 0,5 puntos por metro cuadrado y el MDT que obtuvimos es un MDT pues bueno, como el que hicimos en el TP de medio metro. ¿En qué se basa nuestra metodología? Pues nuestra metodología se basa en un dowscaling dinámico, un dowscaling híbrido. Este dowscaling híbrido es un dowscaling dinámico y un dowscaling estadístico. El dowscaling dinámico es todo el modelado que realizamos, el modelado hidráulico, y por el otro, todo el análisis estadístico que realizamos, integrar elementos sintéticamente, el seleccionarlos. Eso es lo que llamamos dowscaling estadístico. Como os he dicho anteriormente, principalmente la cuenca solo tiene 4 pluviómetros. Cantabria es una comunidad que el clima varía mucho. Es decir, no es lo mismo el clima en la costa que el clima en la zona norte. Entonces, tener 4 pluviómetros no nos aseguraba el tener una buena descripción del clima en la cuenca. Por lo tanto, nos vimos obligados a utilizar técnicas geoestadísticas para poder aumentar la densidad de información pluviométrica. Para ello, ¿qué usamos? Pues usamos kriging, universal kriging y distancia inversa. La distancia inversa, los que habéis hecho el TP, usábamos esta, distancia inversa. Estas son diferentes, al final juegas con las distancias, a los puntos,
es otra técnica estadística más avanzada. Incluso en estas técnicas puedes meterles covariables, es decir, por ejemplo, la altura. En ciertas zonas la precipitación disminuye con la altura. Pues en este caso, en Cantabria, no pasaba eso. Entonces, evaluamos las tres técnicas mediante validación cruzada, es decir, obtenemos precipitación en cada uno de los centroides de las subcuencas y para validar cada uno de los métodos lo que hacemos es validación cruzada. ¿En qué consiste esa validación cruzada? Quitamos un pluvio real, y simulamos con el resto y vemos si predice la precipitación correctamente en ese punto. En este caso, con 4 puntos poco puedes hacer. Normalmente cuando se hace una validación cruzada se usan mucho más puntos, y por lo menos para ver cómo espacialmente se está comportando tu modelo geoestadístico. ¿Cómo evaluamos si el modelo se está comportando bien o mal? Mediante gráficos de Taylor, en el cual podemos ver en un eje la desviación estándar, en otro la correlación y en otro la desviación típica. Entonces veíamos en estos gráficos cómo de bueno era, y luego pues el gráfico típico, que es una regresión lineal, en el cual pues bueno, nos fijamos principalmente en el coeficiente de correlación y en el bias y el error cuadrático. Entonces, tras analizar estos gráficos pues de manera visual y con estos datos que os digo, veíamos que a pesar de utilizar técnicas estadísticas más avanzadas como un Kriging, el que mejor predecía era una distancia inversa. O sea, lo más básico. Hay veces que no porque sea más difícil, como quien dice, de entender, o un análisis, un modelo con más entrañas, es decir, más difícil de entender, como he dicho, pues no significa que vaya a predecir mejor una precipitación o una temperatura. Que lo mismo que se usa esto para precipitación, se usa para temperatura. En este caso no incluimos temperatura. Una vez que ya tenemos esa densificación de pluviómetros, lo que hacemos es simular hidrológicamente. En este caso usamos EKHMS principalmente porque ya lo llevaba sabido de la escuela, era un modelo que llevaba muy trabajado y decidimos utilizarlo. La modelación se basa en 2 etapas. En una primera etapa es simular en continuo, es decir, tenemos 42 años de lluvia, vamos a simular 42 años de caudal, y después calibramos y validamos. El método de HMS que utilizamos es el Soil Moisture Accounting, y pues no sé si lo habréis utilizado, creo que no. Es ese modelo necesita una gran cantidad de parámetros. Al final es un juego de decir, vas cambiando parámetros no como quieres, sino entendiendo la hidrología, hasta conseguir valores de Nash-Sutcliffe. En calibración se usan principalmente en hidrología 2 valores que te definen cómo de buena es esa calibración y esa validación, que es el Nash-Sutcliffe y el porcentaje de vías. Uno es cómo se ajusta cuando sube y cuando baja tu hidrograma, y otro es el volumen que tiene esa cuenca de agua. Pues con esos 2 valores calibramos el modelo. Y como he dicho, para esa calibración, tras esa calibración y esa validación, simulamos en continuo 42 años y otra simulación en el que introducimos el hietograma. Esta parte de aquí es la que ya llevaba aprendida de esta escuela. Y es tal cual, esta parte de aquí es el TP. En una primera parte ajustamos la función de distribución, utilizamos la General Stream Value. Los parámetros de esa función
los obtenemos a partir del método de los L-momentos para obtener la precipitación 24 horas tras corregirla por el caso de Temet, obtener las curvas I de F e introducir el dietograma en el modelo hidrológico. Esta es la función de distribución. Este es el método de los L-momentos para obtener los parámetros beta, alfa y K. Y obtener la precipitación de 24 horas para los distintos periodos de tiempo. Pues después de todo ese proceso, tenemos los hidrogramas. Simular, obtenemos los hidrogramas del evento para cada uno de los periodos de retorno. En este caso simulamos T10, T100 y T500. Y ahora viene lo que es la metodología que proponemos. Como he dicho anteriormente, después de simular en continuo 42 años, pues decidimos plantar un umbral a partir del cual se inunda un píxel de lo que es todo el MDT, fuera del margen del río. Podemos plantear otro umbral. Esto es de avanzar en esta metodología. ¿Cómo plantear este umbral? Si es meter en el modelo hidráulico y en el momento que inunde ese es el caudal que ponemos, o si vamos a utilizar otros caudales, otros umbrales. ¿Cómo definimos un evento? Un evento será aquel que supere ese umbral. Y el caudal máximo supere ese umbral. Como veis, estos son eventos y su caudal máximo está superando ese umbral. Por lo tanto, consideramos que ese es un evento de inundación. Cada evento de inundación se caracteriza por 4 parámetros. Los 4 parámetros son caudal medio, caudal máximo de inundación, y otro que creemos importante, que es su forma de hidrograma. La forma de hidrograma es clave también a la hora de cómo inunda una zona. ¿Cómo vemos esas formas de hidrograma de 209 eventos? Pues empezamos a plantear técnicas estadísticas avanzadas. El primer paso para conseguir una clasificación en 25 tipos de hidrogramas, según su forma, es reducir la dimensionalidad. Lo que hacemos es discretizar cada uno de los hidrogramas en 100 partes, todos ellos. Por lo tanto, vamos a tener una matriz. Si cada hidrograma lo ponemos en las filas, vamos a tener una matriz de 209 eventos, de 209 filas, perdón, y 100 columnas. Eso nos define el hidrograma. Entonces, como la idea de clasificar esos hidrogramas era mediante el método de Camin, que va buscando el grupo óptimo, en su clasificación lo que dijimos es meter una matriz de 209 eventos, perdón, de 209 filas y 100 columnas, no lo va a hacer. Por lo tanto, reducimos su dimensionalidad sin perder la característica del hidrograma. Para ello usamos el método de las componentes principales, que lo que conseguimos es disminuir la dimensión de la matriz. Es decir, de 209 filas por 100 columnas, mediante el método de las PCAs conseguimos una nueva matriz de 209 por 5. Y tras incluir esta clasificación, esta matriz, en el método de Camin, definiendo más o menos, esto también es otro de los puntos que nos queda por investigar, ¿cuántos grupos hacemos? Es un poco tentativo también, porque hay grupos que se nos quedan fuera, por ejemplo, que solo tienen un hidrograma. Pues tras esa clasificación y decir que queremos 25 tipos, obtenemos esto. Como veis, pues hay hidrogramas que por ser iguales o prácticamente iguales, lo está clasificando bien. Aquí en este caso está claro que todos los hidrogramas no van a tener ese pico, es porque está dimensionalizado.
decir, su valor máximo es 1. Está normalizado. Y bueno, como nuestro método se basa principalmente en obtener el periodo de retorno, no de la lluvia como hemos visto antes, mediante esa función get y todos esos parámetros que hemos sacado con l-momentos, nuestra idea es no hacer el periodo de retorno sobre la lluvia, sino sobre la propia mancha de inundación. ¿Qué quiere decir? Que al final necesitamos muchos eventos. Necesitamos gran cantidad de eventos, 1000 años de eventos, para poder hacer ese periodo de retorno de la mancha de inundación y no de la lluvia. Por lo tanto, usamos cópulas gaussianas, que lo que hace es, pues bueno, primeramente ajustamos una función de distribución de cada una de las variables por las que se caracteriza el hidrograma, caudal máximo, caudal medio, duración y tipo de hidrograma. La ajustamos a una función de distribución, que en este caso la que mejor ajustaba era una normal. En el caso del tipo de hidrograma, pues, al ser una variable no podíamos lo normal, sino que automáticamente decidimos usar la probabilidad discreta para definir el tipo de hidrograma. Una vez que tenemos ya ajustadas esas funciones, introducimos una cópula. La cópula es una combinación de estas funciones de distribución. Y con esta cópula, ¿qué pretendemos? Obtener sintéticamente multitud de eventos, es decir, 1000 años, 2000, los que queramos. En este caso decidimos 1000. Otra de la investigación que seguimos adelante después de este trabajo es qué pasa si usamos otro tipo de cópula, porque hay más tipos de cópulas. Como decidimos usar o simular 1000 años y en esos 42 años de caudales que hemos obtenido obtenemos 4,97 eventos por año, y lo que hacemos es dividir, pues el número de eventos que tenemos que simular son 4.973 eventos. Entonces ponemos el numerito en nuestro programa y automáticamente nos genera eventos sintéticos, caracterizados por su caudal máximo, caudal medio, duración y tipo de hidrograma. Aquí vemos en los gráficos pues una variable frente a otra, es decir, caudal máximo con caudal medio con duración y caudal máximo con duración. Entonces vemos, los azules son los eventos reales, es decir, lo que hemos simulado en el modelo hidrológico, y los rojos son los que generamos. Pero la pregunta que nos hacemos, si habéis usado un modelo hidráulico, simular 4.973 eventos, yo creo que nos jubilamos y todavía sigue simulando. Por lo tanto, ahí nos vimos obligados a decir, hay que seleccionar. ¿Cómo seleccionamos? Pues muy fácil, con el método de máxima disimilitud. Cogimos 400 eventos, es decir, en esos eventos que hemos generado sintéticamente, cógeme los 400 más disimilares. ¿Con esto qué pretendemos? Pues que cojamos los máximos. Es decir, si hubiésemos seleccionado aleatoriamente, por ejemplo, nadie nos asegura de que esos máximos que hay por aquí sean cogidos, y realmente son los importantes, es decir, son los que más daño van a producir. ¿Y cómo le damos la forma al hidrograma? Es decir, hemos seleccionado estos que se definen por el caudal máximo, caudal medio, duración y el tipo de hidrograma. Bueno, ahí nos tocó pensar otra vez. Pues con un polinomio. Con este polinomio en el que tenemos el caudal máximo del hidrograma tipo, el tipo 1, que anteriormente clasificamos, pues con este polinomio y sustituyendo y sacando variables, le damos la forma a cada uno de estos eventos seleccionados, definidos únicamente por esos 4 parámetros.
Y una vez que ya tenemos reconstruido ese hidrograma, cada uno de los hidrogramas de esos 400 que hemos seleccionado, podemos simular. Si habéis usado Iber, me diréis, 400 eventos te habrá llevado la de Dios. Pues sí, muchos ordenadores. En cientos de esos 400 más disímiles, cogemos 160 simulaciones. O sea, llegamos a hacer 160 simulaciones porque el tiempo no nos daba para más. Entonces dijimos, ¿habrá sido suficiente esos 160 simulaciones? El método que usamos para simular hidráulicamente es Iber, también lo llevaba igual, tengamos mapas de calado, no mapas de velocidad. Y me diréis, vale, habéis simulado 160 eventos, pero antes me has dicho que vamos a simular 1000 años para obtener ese periodo de retorno. ¿Cómo lo hacemos? Pues una vez que tenemos esas 160 simulaciones ya hechas, mediante el método de los vecinos más próximos, reconstruimos cada una de las manchas de inundación, es decir, tanto de calado como de velocidad, de esos 4000 eventos que hemos generado mediante cópulas. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos vecinos próximos cogemos? Pues hicimos una evaluación de cuántos puntos mediante igual validación cruzada, quitamos un evento, simulamos y vamos a ver cómo se comporta. Y si la mancha de inundación generada se aproxima a esa mancha de inundación simulada. Pues veíamos que con 5 vecinos próximos, cogiendo 5 vecinos próximos, el error, es decir, comparar, restar una mancha menos la otra, el error se minimizaba en 5 vecinos. Por lo tanto, los 5 vecinos son los que utilizamos para reconstruir cada una de las manchas de inundación de 4000 eventos. Una vez que ya tenemos esos 4000 eventos y 1000 años de simulación simulada, ¿cómo obtenemos el periodo de retorno? Bueno, aquí también tenemos multitud de problemas. Usamos una distribución, otras funciones estadísticas, y veíamos que las manchas no salían bien. Y porque aquí ves una mancha que claramente su calado va a ir disminuyendo a medida que se va adentrando en la llanura de inundación, pues en muchos casos no era esa mancha disminuyendo. Por lo tanto, nos fuimos a lo fácil. A través de la probabilidad empírica, ordenando las manchas de inundación, obteníamos la del periodo de retorno que correspondiese, tanto de 10, 100 y 500. Una vez que tenemos ya las manchas de inundación, otra vez lo que sabía del TP. Crear mediante la guía de inundaciones cada uno de los mapas. De peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo. Y bueno, lo importante, ¿cómo diferentes eran las manchas? Pues claramente vemos, en este caso por un T10, que la mancha de inundación con una metodología que utilizamos habitualmente, hay diferencias. Hay grandes diferencias. En cuanto al riesgo, si ya nos vamos a analizar el riesgo, lo mismo. Hay diferencias. En este caso analizamos los calados. Esto no aparece en el CNM, sino que se presentó en el último congreso. Aquí vemos el análisis del calado. Por lo que sea, no se ve la imagen. Aquí debería salir una distribución, que es una función de densidad. Y analizamos la media, la mediana y el percentil del 95%. Y como vemos, pues bueno, a medida que en el T500 la llanura es más grande, los calados en esa llanura, en muchas de las zonas, van a ser pequeñitos. De ahí que la media, por ejemplo, salga un poquito inferior
a la media del T100. Y la diferencia entre una metodología y otra, que como vemos, hay diferencias en algunas zonas grandes de calado. Hay que destacar que el río se quita, es decir, no estamos analizando los píxeles que definen el río, sino lo que es la llanura de inundación. Y otra pregunta ya al final del TCM que nos hicimos fue ¿cómo evaluamos si la metodología está bien hecha? Es decir, si esa inundación es realmente probable. Pues otra vez, echando mano a los recuerdos del TP, sabía que había imágenes históricas, fotos históricas. Entonces dije, bueno, voy a analizar cómo era el cauce anteriormente. Es decir, hasta dónde llegaba la inundación. En rojo está la llanura de inundación. En la ortofoto, pues bueno, se ve claramente en una zona en la que el pueblo apenas había crecido, hasta dónde llegaba el agua. Entonces pudimos comprobar que realmente nuestra inundación generada era realmente probable. Es decir, no se salía más allá de lo que era la llanura de inundación. Aquí, bueno, analizábamos con la metodología habitual y como conclusiones a este proyecto es que lo que os he dicho antes, los LIDAR requieren un control exhaustivo para realizar estudios precisos, para caracterizar el clima y la hidrología de una zona se requieren datos con una densidad alta, sobre todo largos en el tiempo. El uso de técnicas geoestadísticas más complejas en ocasiones no mejora la calidad de los datos. La necesidad de generar eventos sintéticos para poder simular esos 1000 años que hemos comentado antes. La metodología propuesta, está claro, que requiere de más medios informáticos, pero sin embargo puede evitar afecciones graves sobre la población y sería necesaria una planificación sostenible de las avenidas. Y por último, pues bueno, las publicaciones que ya están hechas, os he hablado antes, tanto en la revista Obras Públicas como en los dos congresos a los que hemos llevado este trabajo. Y como agradecimiento sobre todo al premio que recibí y hasta dónde he llegado. Es decir, al final estar en un instituto como en el que estoy no llega a todo el mundo, sobre todo principalmente por la formación que recibe. El haber estudiado en esta escuela, pues bueno, me ha abierto las puertas. Como ya dije en mi discurso cuando me dieron el premio, está claro que la formación que recibimos para conseguir estos trabajos es primordial. Y las ganas de trabajar. Yo lo que no quería era un trabajo que se quedase debajo de la mesa y ahí como recuerdo. Yo quería seguir. Incluso cuando yo llegué a la escuela de Santander y vi los trabajos fin de máster, yo dije, no quiero hacer otro proyecto constructivo. Vale. Busqué a mis tutores, le dije, quiero seguir, que a mí me llama mucho el tema de las inundaciones, creo que es un tema súper importante, más conforme se está poniendo el tema del cambio climático. Ahora en muchos países de Sudamérica son los estudios que quieren, analizar cómo va a influir el cambio climático en las inundaciones y en las hidroeléctricas como actualmente estoy trabajando. Y como he dicho antes, gracias sobre todo a esta escuela, a Santander, por supuesto, que me ha abierto las puertas del IH, en el sentido de conocer a casualmente es mi jefe, y el que ha sido mi tutor, y también al instituto, porque el trabajo fin de máster lo hice dentro del instituto. Y si los medios que me dieron, informáticos sobre todo, para poder lanzar esas 160 simulaciones en Uber, pues hubiese sido en casa, no sé, 160 simulaciones. Ya sabéis cómo se ponen los portátiles con Iber. Nada, muchísimas gracias.
parece muy interesante lo que os has contado. Y también te quería preguntar, por si más o menos tendréis estimado, por lo que hablabas al principio de la presentación, cuántos fenómenos catastróficos de inundaciones se podrían evitar con la metodología que vosotros proponéis. No está contabilizado, influye mucho sobre todo, como he dicho, de los datos. Es decir, hay zonas con mucha densidad de pluviómetros, lo que quieras o no, con una metodología habitual, o sea, con un periodo de retorno de la lluvia, no debe haber tanta diferencia con nuestra metodología. Pero está claro que en las manchas que has visto, pues donde llega el agua, es como habéis visto con Antonio, si eres de hidrología, no se puede construir. Por lo tanto, esto es no cuántas vidas podemos evitar, sino el caso que le quieran hacer a esos estudios de inundación que hacemos. El caso aquí en Castilla-La Mancha lo habéis tenido hace nada, en un pueblo de Toledo, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían metido en zona inundable. Pues entonces, ahí, aunque usemos una metodología u otra, si no están de hacernos caso a esos estudios que hacemos, o esa planificación urbanística que no se debe hacer en zonas inundables, pues estamos en la misma. Aunque ganemos en coeficiente de seguridad, pero si no quieren hacernos caso, si van a seguir construyendo donde no deben, nos va a dar igual. Pero claramente hay una diferencia, ¿no? Es decir, no es que el agua son 10 centímetros. En muchas de las zonas de diferencia con respecto a la metodología habitual son 10 centímetros. ¿Qué dices tú? Bueno, pues tampoco es agua, pero ya se está inundando. Y el cambio climático es que es principal, es lo primordial ahora en los estudios que estamos haciendo. Es decir, los caudales punta de lluvia van a aumentar, las intensidades van a aumentar, va a haber menos lluvia, eso sí, pero lo que es la sequía, que también analizamos, y la inundación, o sea, esos periodos pico van a aumentar. Si os vais a la EMET, hay unos gráficos que veis cómo va a evolucionar tanto la temperatura como la precipitación y el periodo de sequías. Y esos periodos en los que las precipitaciones van a ser muy fuertes van a ir aumentando a lo largo de los años. O sea, la principal ventaja que teníamos no es lo mismo que el Buyaque. Es decir, no tenemos aguas arriba, ninguna presa. Solo tenemos un pequeño azud en la parte solo hay un pequeño azud que deriva agua a una antigua herrería y está aquí arriba. Y ese también se simuló, o sea, es decir, ese azud no lo quité del DIDA. Entonces el régimen del río es tal cual. Es que a la hora de hacer la simulación, nos ha dado muy importante la condición de técnicas en el modelo, ¿no? Las condiciones de cómo esté alterado el cauce, entiendo entonces que lo ha dejado tal cual, como está el cauce con todas sus obstrucciones, que si al final comparáis con lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que ha pasado otras veces, pues hay obstrucciones, hay remansos en las obras de la transversal, todo eso
Sí, pero es muy difícil tener todo eso en cuenta, no sé que sea una cuenca pequeñita que esté totalmente... A ver, esta zona también se inunda por lo que pasa en esta zona de aquí. Es decir, aquí a la zona oeste es un monte. Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente se ha deforestado y toda la avenida de agua llega en esta dirección. El drenaje que hay es malo. Entonces dijimos, el simular la inundación, teniendo en cuenta esto, va a ser un marrón. Va a ser un marrón por lo que tú dices. Sí, considerar todo. Por eso decidimos simplemente simular este cauce, con una metodología y otra. Es decir, simular con el mismo modelo. O sea, el mismo modelo digital, lo mismo. Los mismos parámetros de calibración del modelo hidrológico, todo igual. O sea, lo único que varía, pues bueno, no es el evento el que introducimos aquí y otro es todo lo que hemos generado detrás, de esas simulaciones sintéticas, de esa selección de eventos. Sí, por eso que al fin, a ver, si tienes el modelo, como tú dices, un modelo muy bien hecho, creo que al fin y al cabo, pues bueno, quieras o no, vas a tener tu mancha de inundación bien definida y vas a poder usar esta metodología. Pero creo que lo mismo pasa con la otra. Si tienes un mal modelo, vas a estar en las mismas. Otra pregunta, porque el cambio climático, al final habéis llegado en nuestro grupo de trabajo, habéis llegado a una conclusión de cómo nos afecta Sí. al ingeniero, al número, no a la... Tenemos la idea que a mí me pasaba. Es decir, pensamos que en todo el mundo va a disminuir la precipitación y va a aumentar la temperatura. Y eso no es así. Según los modelos climáticos, nosotros usamos bueno, lo que hay. Hay modelos, un mogollón de modelos, y lo que hacemos es ensamblarlos. Es decir, unos dicen que va a llover más, otros dicen que va a llover menos. Entonces no te puedes fiar de ninguno. Es decir, tienes que hacer un ensemble de todos los modelos. Después de hacer el ensemble y teniendo en cuenta diferentes escenarios de cambio climático, los escenarios son, pues bueno, el 2.6 es el en el que mejor nos vamos a aportar, es decir, vamos a emitir menos, vamos a ser más eficientes, y el 8.5, el RCP, es el fin del mundo, en el que vamos a seguir emitiendo más. Entonces cada modelo, o sea, cada RCP, pues está definiendo distinto. Es decir, uno, el rango de variación va a ser mucho más grande y en otro un poquito más pequeño. Pero la tendencia de ambos es, en algunas zonas, principalmente en Sudamérica, la zona de Ecuador, zona de Perú, Bolivia, toda la zona del Pacífico, por ejemplo, va a llover más. ¿Qué decimos? ¿Cómo es posible? Si nosotros siempre hemos entendido que el cambio climático es a llover menos y a haber más temperatura. Pues no, hay sitios que, por eso en Sudamérica están muy interesados en ello. ¿Por qué? Vale, va a llover más, voy a producir más. Porque allí las hidroeléctricas es el principal, en muchos sitios, la principal economía y la única fuente de electricidad. Entonces a ellos les interesa mucho. Sudamérica, como he dicho, la zona del Pacífico va a aumentar la precipitación y va a aumentar la temperatura. En el caso de España, pues os enseñaría otra presentación que tengo mañana, que es sobre cambio climático para chavales de instituto. Y en España, de llover más 0, va a llover menos. El periodo de sequía va a ser mayor, los periodos de sequía. Y como he dicho antes, los periodos de lluvia torrencial van a aumentar. Entonces ese es AEME lo tiene muy bien. Si ponéis, o para todo el mundo, CMIP5, que es el quinto informe de cambio climático, ahí podéis ver lo que va a pasar en todo el mundo. Hasta el año 2030 normalmente se hacen los estudios. Nosotros ahora
En Sudamérica, en los 5 países que estamos trabajando, estamos considerando un periodo de referencia del 79 al 2010 y un periodo de cambio climático de 2011-2040. Pues bueno, ese 2011-2040 lo hemos cumplido. Es decir, hemos ido a peor. Es decir, a que llueva menos, en el caso de España, a que llueva menos y a que haya más temperatura. Y que los modelos han predecido bien. Entonces, si ese 8.5 que es fin del mundo, vamos por ese camino, en el 2100, que es hasta donde hay predicción, vamos mal. Por eso en Sudamérica, ya os digo, están muy interesados en este tipo de estudios en los que se incluye el cambio climático, en el caso de las hidroeléctricas porque les influye, y en el caso de las inundaciones pues aún más, porque si va a llover más y en muchos casos los caudales máximos se van a aumentar, pues es un problema. ¿Cómo de fiables son? Bueno, ya he dicho que hasta 2030 se ha cumplido. Hasta 2030. En el periodo 2011-2040 o 2030 algunos otros estudios ya lo hemos cumplido. Esos estudios me parecen interesantes. Yo creo que los más interesados deberían ser las compañías de seguros, ¿no? Porque efectivamente la mayor catástrofe, las mayores pérdidas económicas en España, en el mundo se No, producen por mis compañeros de impactos, o sea, los que se dedican sobre todo a la costa, ya hay proyectos de aseguradoras para evaluar el impacto del cambio climático en infraestructuras y en la costa. Ahí va. En España lo tenemos chungo. Aquí quién paga cuando la irresponsabilidad de los políticos o de los gobernantes locales de dejar construir o no evitar que se construyan zonas de cauce, paga el consorcio de compensación de seguros. Si no lo paga el usuario, eso no va a cambiar. Yo creo que no, vamos a ver, claro que interesa que no haya inundaciones, pero la pagan. No sé yo si en otros países, no sé yo si en otros países esto es así. Imagino que No te puedo decir. si tú te compras una casa en un cauce, pues si te inundas, para tu compañía de seguro, te prima si sigues ahí, ¿no? Entonces, no se cambia la cosa. En España, que lo paga el consorcio de compensación de seguro, es decir, todos los españoles lo pagan. Pues bueno, ahí intentaremos meter. Bueno, hasta ahora. No digas que es idea mía. Hasta ahora, como he dicho, pues esta metodología, cuando la llevamos a Trento, al IHR, pues se quedaron verdaderamente alucinados, porque creo que no solo es problema de España, sino del resto de países europeos. Ahora mismo hay un proyecto muy grande en el que estamos, que es de sequías e inundación. Entonces, nuestra intención es, sobre todo, mejorar esta metodología, porque aunque sea un trabajo muy bueno, no quita que sea un trabajo académico. Seguimos investigando en ello cuando tengo tiempo, porque el estar a proyectos y a investigar, pues bueno, no se puede, pero en mis ratos en los que pues, tengo un poco menos de lío, sigo en ello, o sea, sigo leyendo. Entonces nuestra idea es que esta metodología puede usarse también en España. Y por ejemplo, en las jornadas de ingeniería del agua, Félix Francés, el mejor hidrólogo que era ahí en España, me dijo que la tormenta de diseño había que eliminarla. Entonces cuando un especialista te dice eso, dice, bueno, pues creo que voy por buen camino, ¿no? Así que por ello seguimos adelante. Tanto mi jefe Manuel del Jesús como mis compañeros, o como yo, mis compañeros uno está más en clima, otro está más en sequías y yo en inundación. Estoy de acuerdo contigo que hay que eliminar muchas cosas más o implementar. Me parece que es una metodología que utiliza mucha gente y por lo menos sirve para comparar unas cosas con respecto a otras. Porque Sí. introducir una metodología nueva, si no está muy contrastada,
No, claro. prometo, pues sí. O sea, la idea ahora es publicarla en una revista científica, sobre todo para eso, para decir, quien lea esto, los revisores que entiendan, ya no solo porque se publique, sino por decir, estamos en el buen camino, o realmente nos estamos yendo de madre. Según los congresos a los que vamos, no. Pero bueno, por ello hay que publicar. Pregunta un poco para animar al personal. ¿Todo el cambio climático, tú ves que va a dar trabajo a los ingenieros o...? Pues yo creo que sí. O sea, al final, las dos ofertas que he enviado a vosotros para trabajar allí conmigo o en mi grupo, iban todas ligadas a esto, cambio climático. Una sí que es verdad que era la costa, pero otro de los trabajos, de las ofertas de empleo que os envié, que aunque es para tesis doctoral, pero bueno, al fin y al cabo trabajas, era sobre sequías e inundación. O sea, para un proyecto, el proyecto este grande que os digo, que es sequías e inundaciones en Europa con la influencia del cambio climático. Es decir, que es un trabajo en el que hay curro, hay mucho curro. ¿Por qué? Porque también de investigación, por supuesto. Como he dicho, hay multitud de modelos. ¿Cuál es el bueno? No lo sabemos. Por eso hay que seguir adelante, seguir investigando, comparando, y para ello se necesitan ingenieros. Es decir, principalmente ingenieros que, como se hace en esta escuela, que sepan trabajar. Es decir, eso que tanto nos molestaba a nosotros cuando nos decían no, cuando nos estudiamos aquí, me acuerdo de, no sé si fue Álvaro o Luis, que nos dijo en el TP, no, es que hay que hacer más autoaprendizaje. Nosotros, como bien sabéis, cuando estás aquí dices de todo, ¿no? Y te molesta todo. Pues no, cuando llegas ahí fuera y te dicen, hay un proyecto de un modelo regional, es un código abierto, ahí lo tienes. Está en Fortran. ¿Y de estudiar a qué? Pues ahí está eso que llevas dentro, es decir, no me preocupa nada, cojo, leo y ya está. Y esa es la principal ventaja que creo que lleváis de esta escuela. Y el que no os asusta o no nos asusta el tener que aprender un modelo, el tener que programar, cualquier cosa. Entonces, eso es una ventaja que yo he visto cuando he salido al mundo laboral. Porque mi jefe, y podéis creer lo que queráis, si es broma o no, pero me contrató o me dijo que me fuese con él de prácticas por el TP. Es decir, le llevé el cuaderno tal cual, el TP, los dos TPs, el de redes, los procedimientos de saneamiento y el de tercero, no, los tres. El de tercero, gestión hidrológica, y el de cuarto. Y eso ha sido lo que a mí me ha abierto las puertas en una casa. Si este tío ha hecho todo esto, pese a que lo hagamos en grupo, pero al final todos trabajamos en lo mismo, si este tío ha hecho esto y sabe todo esto, es algo que no voy a tener que enseñarle. Y así fue. Y ahora cualquier modelo hidrológico es que no me asusta. Bueno, mejor. O sea, yo donde más aprendí fue en grupos. Cuando estábamos en hidráulica no éramos más que 12 o algo así. Éramos. Y al final teníamos que trabajar en grupos pequeños, grupos de 3 en algunas ocasiones. Pues al final, cuando trabajamos 6, yo por ejemplo, a mí me hablan de modelos de calidad, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque éramos 6 y otros nos dedicamos a la parte de inundación, que yo he seguido por inundación, pero cuando hay equipos grandes, tiene sus ventajas e inconvenientes. Pero el grupo pequeño, al final, creo que todos se empapan de lo que hay, de ese trabajo.
gracias por venir. Gracias a ti, Salva, por venir a contárnoslo, porque está muy bien que se vea el ciclo de vida de nuestros alumnos. También estaría bien tenerlos antes de que entrasen en la escuela para luego hacer fotos y comparar, pero la verdad que da gusto veros ya cuando salís fuera y hacéis cosas muy interesantes que a todos nos sorprenden y sobre todo nos animan a seguir pues, estudiando, mejorando y haciendo las cosas que yo creo que a todos nos gustan, pero de una manera un poquito más intensa. Esta es la primera de varias conferencias que vais a tener sobre todo ustedes en el primer máster de innovación en ingeniería civil. Pues que ya pasarán seguramente todas al segundo cuatrimestre, o si surge la ocasión como en este caso, las iréis teniendo en esto. Aprovechar la oportunidad en estos casos porque es siempre muy interesante conocer cosas novedosas, cosas que os pueden generar la curiosidad para seguir aprendiendo y seguir y un poquito más. Enhorabuena por tu presentación y muchas gracias por venir y un aplauso a